El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Pero en este documental les mostraremos que no hay nada anormal en las temperaturas actuales, que el clima de la Tierra siempre está cambiando y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono, provenga o no del ser humano. En todas partes les están contando que el calentamiento global causado por el hombre está más que demostrado, pero les están contando mentiras. Cuando dicen que no creemos en el calentamiento global, yo les respondo, no, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando. Si me hubieran preguntado hace unos años, les diría que es por el CO2. ¿Por qué? Porque al igual que todo el mundo, yo escucho lo que dicen los medios. Cada día las noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre se vuelven más fantásticas y apocalípticas. Y aún así un grupo de climatólogos veteranos dicen ahora que esa teoría no tiene sentido. Por ejemplo, hay periodos en la historia de la Tierra en que teníamos 3 veces más CO2 del que tenemos hoy, y periodos en que teníamos hasta 10 veces más. Y si el CO2 tiene un impacto tan grande sobre el clima, deberíamos apreciarlo en las reconstrucciones climáticas. Si observamos el clima desde un punto de vista geológico, nunca pensaríamos que el CO2 es uno de sus factores determinantes. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años puede explicarse en relación con el CO2. No se puede decir que el CO2 determina el clima. En el pasado nunca lo ha hecho. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. El IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político. Sus conclusiones finales están determinadas por la política. Se dice que el IPCC está formado por los 1.500 o los 2.500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías, ves que eso no es verdad. Un buen número de ellos no son científicos. Y para llegar a los 2.500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno. Cualquiera que tenga relación con el tema. Y no se les pide su aprobación. Muchos de ellos no están de acuerdo. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política. Ni siquiera me gusta llamarlo movimiento ecologista porque en realidad es un movimiento político activista y se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Esta es la historia de cómo se ha distorsionado toda un área de la ciencia. Los climatólogos necesitan que haya un problema para conseguir subvenciones. Tenemos mucho interés en crear pánico porque así conseguimos que se destine dinero a la climatología. Hay una cosa que no se puede decir, y es que esto quizás no sea un problema. Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando. Pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. En la larga historia de nuestro planeta ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día. El clima ha cambiado siempre y lo ha hecho sin ayuda de nosotros, los humanos. La tendencia actual al calentamiento se remonta hace unos 200 años, al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra. Los climatólogos se refieren a esta época como la pequeña edad de hielo. En el siglo XIV, Europa entró en la pequeña edad de hielo, y en los inviernos más crudos de esta edad, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo. Antes de la pequeña edad de hielo, hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día.
Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. En Europa esta fue la era de los grandes constructores de catedrales. Es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval. Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas. En realidad, cuando describimos este periodo cálido, tendemos a asociarlo con riquezas. Los informes oficiales del Panel Intergubernamental del Cambio Climático suelen ser muy alarmantes, pero ¿son de confianza? Me espantó leer el segundo y el tercer informe porque contenían información errónea y no había ningún tipo de mención a la literatura científica, a la literatura científica de verdad, a lo que escriben los especialistas en estos campos. En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seith, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos. Dijo literalmente, este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores. Al menos 15 secciones clave de la parte científica habían sido eliminadas, entre ellas algunas como: ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero. Hasta la fecha, ningún estudio ha atribuido todo o parte de los cambios climáticos observados a las acciones del ser humano. El profesor Seith concluyó diciendo, nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como la del proceso de revisión de estos informes del IPCC. En su respuesta, el IPCC no negaba haber eliminado ciertas secciones, pero sostuvo que el informe era sincero e imparcial y que las dudas sobre la causa del calentamiento global habían sido incluidas. Los cambios se hicieron en respuesta a los comentarios de gobiernos, científicos y organizaciones no gubernamentales. Cuando presenté mi dimisión al IPCC, creí que todo había acabado. Pero al ver el borrador final, me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran. Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer, y yo les dije, no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho. Al final se montó una buena, pero cuando les amenacé con emprender acciones legales, quitaron mi nombre. Creo que esto pasa mucho. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Hay un poderoso movimiento institucional tras la idea del cambio climático causado por el hombre. Aquí, en Nairobi, dedicados defensores de la causa, profesionales de las ONGs, responsables de subsidios compensatorios, periodistas ecológicos y muchos otros se han reunido para hablar del cambio climático en unas conferencias de 10 días patrocinadas por la ONU. El número de delegados sobrepasa los 6.000. Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es un gran negocio. El que haya miles de millones de dólares invertidos en la climatología significa que muchísima gente depende de ese dinero y que quiere seguir recibiéndolo. En cualquier burocracia ocurre lo mismo. Si alguien se levanta y dice, oye, un momento, vamos a analizar esto despacio, racionalmente y con cuidado, a ver si es cierto, a ver si sacamos algo en claro, será condenado al ostracismo. Hay un viejo refrán inglés que dice, si te quedas junto a la diana, te dispararán. Y lo que ocurre es algo parecido, pero más complicado, muy desagradable y muy personal. Ya se conocen algunas amenazas de muerte y ese tipo de cosas, así que yo no me meto por mi salud. Hoy día, si te muestras escéptico ante el cambio climático, es como si estuvieras negando el Holocausto. No soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión. Y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. Yo soy un hereje. Los productores de este documental son unos herejes. Este movimiento ecologista es en realidad un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Todos los políticos actuales lo saben
Ya estén en la izquierda, en el centro o en la derecha, deben pagar tributo al medio ambiente. La campaña del calentamiento global ha obtenido una gran victoria. El gobierno de los Estados Unidos, que era un bastión de resistencia, ha sucumbido. George Bush es ahora un aliado. Los gobiernos occidentales han comprendido la necesidad de llegar a acuerdos internacionales para restringir la producción industrial en países desarrollados y en vías de desarrollo. Pero ¿a qué precio? Paul Driesen es un antiguo militante ecologista. Lo que más me preocupa del calentamiento global es que las medidas que se han tomado supuestamente para combatirlo están teniendo un efecto desastroso sobre los más pobres del mundo. Anne Mugela está preparando la comida de sus hijos. Es una de las 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, que no tiene acceso a la electricidad. Así que en vez de electricidad usa madera o boñiga seca para quemar. Las hogueras caseras están reconocidas como la forma de contaminación más mortífera del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 4 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de enfermedades respiratorias causadas por las hogueras caseras. Y muchos millones de mujeres mueren de cáncer de pulmón por esta misma razón. Si le preguntas a un campesino que te explique el desarrollo, te dirá: sabré que he subido de nivel cuando tenga electricidad. La falta de electricidad conlleva una cantidad increíble de problemas, porque lo primero que se echa en falta es la luz. Y la gente tiene que acostarse antes. En fin, que si no hay luz, no puedes seguir despierto, porque no puedes hacer nada a oscuras. Sin dispositivos de refrigeración no se puede almacenar la comida. Las hogueras caseras producen demasiado humo y gastan demasiado como para calentar la choza. No hay agua caliente. Nosotros, los occidentales, no podemos imaginar lo dura que es la vida sin electricidad. La esperanza de vida en estos países es terriblemente corta. Se han empobrecido de todas las maneras posibles. A pocos kilómetros, la ONU celebra las conferencias sobre el calentamiento global en su lujosa sede. En la tienda de regalos se venden souvenirs hechos por las tribus mientras los delegados hablan sobre cómo promover métodos sostenibles de obtención de electricidad. África tiene carbón. Y África tiene petróleo, pero los grupos ecologistas están en contra de estas fuentes baratas de energía. Dicen que África y el resto del mundo deberían utilizar la energía solar y la eólica. Si ya es cara para los europeos y para los americanos, ¿cómo vamos a utilizarla los africanos? No tiene sentido. Los países ricos pueden permitirse experimentar con otras fuentes de energía, pero nosotros aún estamos en plena lucha por la supervivencia. Para el ex-ecologista Paul Driesen, la idea de que la gente más pobre del mundo deba utilizar las energías más caras y menos rentables es el aspecto moral más repugnante de la campaña contra el calentamiento global. Vamos a dejar algo perfectamente claro. Si le decimos al tercer mundo que solo puede utilizar la energía eólica y la solar, lo que realmente le estamos diciendo es que no puede tener electricidad. El desafío al que nos enfrentamos cuando hablamos con los ecologistas occidentales, que dicen que debemos utilizar paneles solares y energía eólica, es cómo podemos industrializar África. Porque no sé cómo un panel solar va a poner en marcha toda una industria siderúrgica. Con paneles solares podríamos impulsar algún tren de cercanías. O quizá un transistor pequeñito, pero poco más. Los movimientos ecologistas han pasado a ser la forma más eficaz de evitar que los países del tercer mundo se desarrollen. Nos dicen: no toquéis vuestros recursos, no toquéis vuestro petróleo, no toquéis vuestro carbón. Es un suicidio. Creo que tengo derecho a llamarles inhumanos. En fin, no tienen por qué pensar que los humanos somos mejores que las ballenas o que los búhos o lo que sea, ¿no? Pero creo que no es buena idea tratar a los humanos como si fueran escoria. Si les parece bien que cientos de millones se queden ciegos o mueran o lo que sea, yo no puedo respaldarles.
La teoría del calentamiento global causado por el hombre está ya asentada tan firmemente y las voces críticas se han silenciado con tanta eficacia que parece invencible. Y ninguna prueba en contra le afecta, por sólida que sea. La alarma del calentamiento global ha sobrepasado ya los límites de la razón. Todavía seguirá habiendo gente que crea que este es el fin del mundo. Sobre todo cuando el líder científico del Reino Unido le está diciendo a la gente que el único lugar habitable a finales de este siglo será la Antártida. Y la humanidad sobrevivirá gracias a las parejas reproductoras que se muden a la Antártida. En fin, es muy divertido. O lo sería si no fuera tan triste. Is another step towards the global management of our planet. The idea that carbon dioxide, the life force for plants here on Earth, is a toxic gas and should be taxed is laughable. There have been numerous periods of time in which the Earth has had vastly more carbon in the atmosphere than present day. In areas where there have been volcanic eruptions which emit large amounts of CO2, plants have benefited, and there is no negative impact on the surrounding environment, as well as indigenous people from the excess carbon dioxide. The globalists promote this theory to keep mankind in fear, not only for the establishment of a global government and a global carbon tax, but the literal control of the entire planet. An even darker side to the scam of man-made global warming exists. In reality, it's about population control. Ted Turner reveals himself here in this interview with Charlie Rose. We've got to stabilize the population. When I was born, there so what's wrong with the population? I mean, with too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. We've got to stabilize population on a voluntary basis. Everybody in the world's got to pledge to themselves that 1 or 2 children is it. Not doing it will be catastrophic. We'll have 8 degrees. We'll be 8 degrees hotter in 30 or 40 years, and basically none of the crops will grow. Most of the people will have died, and the rest of us will be cannibals. Civilization will have broken down. What the few people who are left will be living in a failed state like Somalia or Sudan, and living conditions will be intolerable. The droughts will be so bad there'll be no more corn growing. Not doing it is suicide. Unbelievably, when Turner met with other globalists, David Rockefeller, Warren Buffett, Bill Gates, Michael Bloomberg, and even Oprah Winfrey to discuss population control, they were portrayed as superheroes. Behind closed doors on this New York campus, a secret gathering of some of the world's most powerful people. Gates, Buffett, Bloomberg, Winfrey. It was like, well, it was like the Super Friends. In the great hall of the Justice League, there are assembled the world's 4 greatest heroes. Together with others at the meeting, including George Soros, Ted Turner, David Rockefeller, they're worth more than $125 billion. The new Superman and Wonder Woman, the super rich friends, not fighting bad guys, but fighting for good nonetheless. Would a superhero call for a one-child policy? Would a superhero call for population control? In a recent interview, he claims that 2 billion people would be ideal. That means 4 billion plus must die to accommodate a man who owns more acreage than anyone else on the planet. Let's not forget that Ted Turner is the president of the United Nations Foundation. There are countless examples of how we are being indoctrinated to accept these kind of conditions and believe that man and his activities are the problem. From the promotion of climate cops, we're the carbon cops and we're on the lookout for energy wasters, to phony liberals and conservatives getting together to promote climate change. Hell, let's face it, we're polar opposites. We couldn't be further apart. I'm on the left, and I'm usually right. And we strongly disagree. Except on one issue. Tell them what it is, Reverend Pat. That would be our planet. Taking care of it is extremely important. We all need to work together, liberals and conservatives. So get involved. It's the right thing to do. Now there you go again. The New World Order will stop at nothing to achieve planetary dominance. Whether it be assassination, wars based on lies, and even a phony environmental movement. So it should come as no surprise that they have been tracking, tracing, and databasing our lives for years. Many people are aware that the Bush administration engaged in warrantless wiretaps on American citizens. What they don't understand is that it's come out in court that all the major telecommunications companies
have been secretly storing every piece of data received from our phones and our computers and handing them over to the National Security Agency. You heard about the government secretly listening in on phone conversations without a warrant, but there is evidence that your email is also being tapped. The government has been intercepting most emails as part of its terrorist surveillance program. That program has been criticized as illegal because it's missing an important ingredient: search warrants. Several years ago, Klein says he came to suspect that AT&T had installed secret computer gear designed to spy on internet traffic at the request of the National Security Agency. This is just a small part of the picture, as AT&T was not the only company involved and emails were not the only issue. The NSA was installing Norris Insight systems, which are capable of monitoring billions of bits of internet traffic per second. It was also able to monitor any calls traffic through its system, all websites visited, all instant messaging, and separate types of transaction records. The secret room at AT&T contains gear which enables the government to look at every individual message on the internet and analyze exactly what people are doing. Here's another document. It mentions a company called Narus. Narus makes computer software that can swallow and analyze 10 gigabytes of information every second. That means it could go through all the information in all the books in the Library of Congress in a little over 15 minutes. The documents Klein and others were able to produce were then censored by the NSA. Bankston isn't allowed to talk about the documents in detail. The government has since had them sealed. But he says what is in there boggles the mind. We are talking about a substantial portion of all the communications traffic in the United States. The policies have been shielded by the Obama administration and continue to this day. Attorney General Holder has publicly stated lawsuits be thrown out of court, and after several attempts, Klein and other cases were thrown out as well, once again citing the national security of what used to be a constitutional republic, not a massive corrupt slave state. Living in the New World Order, when it's close to completion, for the average citizen, for people like you and me, is going to be essentially slavery. We're never going to be able to get ahead. We're never going to be able to amass enough wealth, essentially to retire or to do what we want to do in life. We're going to constantly be working for the man. They're creating essentially a two-class system. So it's going to be an inner ruling elite and then everyone else. And I got news for you. You're everyone else. The New World Order that is currently being built revolves around creating a global technopoly ruled by the elite, in which they dominate and control a severely reduced populace, which they treat as their pets. In the New World Order, the people are the enemy. Internal documents released in March of 2009 reveal that the Department of Homeland Security is targeting citizens who discussed the New World Order, people with a Christian identity or sovereign citizens who argue that the government has gotten away from the intent of the Constitution and are strong states' rights advocates. People who are anti-immigration, stating, extremists will argue that immigrants are taking the jobs of U.S. citizens during times of high unemployment and without paying taxes. People who oppose the Federal Reserve banking system. People who display constitutional party or libertarian material. People who support Ron Paul. And those who have bumper stickers containing anti-government rhetoric. This document is one of literally thousands that make everyone a possible terrorist. This establishes a pattern of demonizing ordinary citizens while giving draconian powers to the state. You are considered guilty until proven innocent. As technology is developed, Daddy, I'm cold. There once was a land where the people were very, very free. Energy was cheap and prosperity filled the land. This made some grown-ups very angry, and they wanted to take away our freedoms. So they created a mythical crisis saying, CO2 was bad, even though CO2 is what we breathe and it makes the plants grow. In fact, nothing would be green without CO2. And they scared all the children by saying that people doing ordinary things were killing the planet. So they passed a very nasty bill called Cap and Trade, so they could tax us for everything we do, like keeping our houses warm and driving cars. And that's why we can't afford to keep the house any warmer, honey. Why did they do all this, Daddy? To stop global warming, honey.
es el tema del calentamiento global o el cambio climático, y es un fenómeno que en todo caso está ocurriendo dentro de un sistema complejo como puede ser todos los sistemas que tenemos en nuestro planeta Tierra. Como le señalaba yo con anterioridad, José Luis Mateos es doctor en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctorado en Boston, es autor de decenas de publicaciones en revistas internacionales de reconocido prestigio en las áreas de sismología, física cuántica, física estadística, dinámica, estocástica, teoría del caos, física biológica y otros temas de los sistemas complejos. José Luis Mateos, gracias por estar con nosotros. Déjeme hablar del calentamiento global. Ya casi el tema se ha convertido en una especie de dogma, quizás por películas populares como el documental de Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos. El clima es un sistema complejo en el sentido de que es un sistema que es no lineal y es un sistema que está fuera de equilibrio. Y los sistemas complejos pues son muy difíciles de predecir. En muchos sistemas complejos hay un fenómeno que se llama teoría del caos, digamos. Hay una teoría que surge en los 60s y surge justamente con la idea de tratar de entender y predecir el clima. Nos dicen que hay una consecuencia, sin embargo, lineal, por así decirlo, entre las emisiones de CO2, de dióxido de carbono a la atmósfera, que se han venido acumulando y nos han venido diciendo, bueno, esto significa que va a estar aumentando la temperatura constantemente. Sin embargo, tenemos una situación curiosa en los últimos 14, 15 años, y es que no se ha registrado un aumento de la temperatura del planeta, mientras que sí hemos visto pues una creciente emisión de CO2 a la atmósfera. ¿Qué está pasando ahí? Como tú bien dices, el CO2 ha ido incrementando y con una tasa así más o menos lineal de ciertas partes por millón. Sin embargo, el clima, a partir de un pico que hubo en 1998, pues prácticamente se ha mantenido constante, digo no constante, hay fluctuaciones. Por ejemplo, en el 2010 hubo un pico también, no tan grande como el del 98, pero fue un año más caliente. Pero si tú ves toda la década, digamos, del 2000 al 2012, donde hay todos los datos completos, pues ves que el promedio está como plano, como un escalón, ¿no? Como un plató. Sin embargo, el CO2 sigue aumentando. Entonces mucha gente empieza a cuestionar, decir, bueno, ¿qué está pasando? Me habían dicho que hay una correlación directa con que el CO2 en la atmósfera induce un aumento en la temperatura. Esa es la hipótesis. Sin embargo, el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero, no es el más importante. ¿Cuál es el fenómeno aquí? Hay unas cosas que se llaman gases de efecto invernadero, que ahora tienen un mal nombre, mala prensa, pero gracias a esos gases y gracias al efecto invernadero es que podemos estar aquí, gracias a este efecto hay vida en la Tierra, y si no fuera por estos gases que capturan y cobijan el calor del Sol, tenemos aquí vida en la Tierra. De otra manera, pues estaríamos bajo cero y sería un planeta totalmente inhabitable. Entonces, el efecto invernadero es bueno, gracias a eso existe la vida y gracias a eso estamos aquí platicando tú y yo. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero, además del CO2? Hay varios. El CO2, que es más o menos pues a lo mejor entre 10 y 20%, pero el más importante es uno que es bien conocido por todos nosotros, es el vapor de agua, o sea, las nubes. Ese no tiene tan mala prensa. Ese no tiene tan mala prensa, porque a todos nos gustan las nubes y el agua. ¿no? Entonces, ese es el 70-80% de los gases de efecto invernadero. El vapor de agua es el más importante, luego viene el CO2 muy por abajo, luego vienen otros como el metano, con un porcentaje todavía más pequeñito. ¿Qué tanto están influyendo las nubes en este cambio climático o en este supuesto calentamiento del planeta? Influyen mucho, primero porque son el gas de efecto invernadero más importante, el gran contenido de agua que hay en la atmósfera, y eso domina gran parte de todo el sistema climático. El CO2 está ahí también y juega un papel, pero el vapor de agua es crucial. Y lo que normalmente no se dice es que los modelos o muchas de las consideraciones no se está modelando adecuadamente este vapor de agua. ¿Por qué? Porque es complicado, ¿no? Entonces los modelos todavía no están lo suficientemente sofisticados para realmente modelar bien las nubes, es muy complejo. Y
precisamente por ese hecho, pues son modelos incompletos que, aunados a lo que decía hace rato sobre el caos y la impredictibilidad de los sistemas complejos, hacen que muchos científicos, yo incluido, seamos muy cautelosos, seamos muy escépticos de las predicciones que dicen los modelos que anuncian, por ejemplo, este panel intergubernamental de cambio climático y otros académicos. Hay un estudio del panel intergubernamental de cambio climático que todavía no se da a conocer públicamente, está circulando ya entre los gobiernos, que está planteando que la temperatura, en vez de subir 2 grados Celsius al final de este siglo, va a subir 3 grados con consecuencias muy importantes. ¿Qué nos puedes decir de ese tipo de predicciones? Pues primero hay muchos modelos, hay decenas de modelos diferentes, y si uno ve los datos y las gráficas de todos los modelos, ves que hay una variación, aunque también concuerdan en ciertas cuestiones cualitativas. Y entonces cuando reportan ciertos números son promedios sobre esos decenas, digamos 50 o 100 modelos, y entonces sacan un número. Entonces te dicen, a lo mejor va a ser 3 grados a final del siglo XXI. Ahora, yo insisto que lo que nos dice la teoría del caos, que está muy bien establecido, es que no podemos predecir, ni siquiera en cuestiones de semanas, ¿no? Adelante, mucho menos con un horizonte de 100 años. Tengo entendido que ha habido un incremento en la temperatura del planeta Tierra de aproximadamente 0.8 grados desde que empezó la revolución industrial. ¿Qué me dices de eso? Sí, mira, cuando me enteré de esto, pues eso ya desde mejor mediados de los 80s, cuando se empezó a hablar de esto. Pues yo empecé a ver las gráficas y al igual que mucha gente dije, bueno, pues me voy a, pues está preocupando porque veía algo plano y de repente subía. Y dije, ups, en el tiempo, dije, en los últimos 30, 40 años ha subido mucho, entonces me preocupé, pero esa preocupación me duró como 5 segundos, porque luego se me ocurrió ver el otro eje de la temperatura, y entonces esa subida... ¿Cuál es el otro eje, perdón? En la temperatura, es la temperatura contra el tiempo. Eso es, sí. Y en el otro eje, me dice, ese pico que se veía muy escandaloso, fuerte, sí, muy espectacular. Porque era en un tiempo muy breve. Era en un tiempo, no tan breve, pero la escala, si tú ves la escala es 0.4 grados, es menos de 1 grado. Entonces dije, a ver, me están diciendo que este pico me va a preocupar por por menos de medio grado. Sí. Y entonces dije, no, esto no me hace mucho sentido. Sí, estamos viendo fenómenos como el derretimiento del casquete ártico. ¿Qué significa eso? Hay, por ejemplo, esto, cuando hablan del calentamiento global, realmente no es global, hay algunas regiones. Ahora ya no se habla de hecho de calentamiento global, se habla de cambio climático, precisamente para decir, bueno, no es que necesariamente vamos a ver una mayor temperatura, sino que estamos viendo, por ejemplo, fenómenos climáticos más irregulares y más intensos. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que eso fue una estrategia de cambiar algo que era más específico como un calentamiento global, algo más genérico como es el cambio climático. Obviamente, pues todo el mundo estamos de acuerdo que el clima cambia, y siempre ha cambiado a lo largo de miles y millones de años. Y esas son buenas noticias. El problema es cuando la temperatura baja, entonces tienes glaciaciones, que cubre, por ejemplo, de hielo, pues toda Europa llega hasta el Mediterráneo, o toda Norteamérica. Pero la última glaciación terminó hace unos 10, 20.000 años. Que fue lo que permitió que surgiera el género humano como es ahora, ¿no? Ya existíamos, pero fue el desarrollo, fue el inicio del neolítico y de la invención de todas esas invenciones que nos permitieron ser diferentes del resto de los seres del planeta, ¿no? Gracias a que hubo un calentamiento global saliendo de esa glaciación terrible, que se pudo empezar a florecer la civilización y la agricultura y todo. Me decías antes de entrar al aire que tuvimos un periodo también extremadamente frío en los siglos XVII y XVIII. Una escala más local, digamos, de 1000 años para acá, ¿no? Siglo X, siglo IX, X, XI. Ese periodo cálido medieval que es bien estudiado y está incluso en los reportes del IPCC, y es decir, ahí todos estamos de acuerdo. El clima era igual de cálido básicamente que ahorita. Sin embargo, no había industria. Ese mero dato es crucial para entender muchas cosas y empezar a distinguir entre mitos y realidades del calentamiento global. ¿Te inquieta a ti que pudiera haber un incremento de las temperaturas, no sé, hasta de 2 o 3 grados? No, a mí no me inquieta, y yo
pues yo creo que primero hay que seguir estudiando esto, el clima muy variado, es una cosa que tenemos obviamente que seguir estudiando. Sin embargo, el otro punto que es muy importante es, si tú lees muchas notas periodísticas o muchos medios o hablas con mucha gente, todo el mundo asocia ya automáticamente esto como malas noticias, ¿no? A lo mejor ya es una inercia, un instinto humano, pero no es así. Es decir, si hay más CO2 en la atmósfera, te dicen que es algo terrible. Ahora, resulta que hay un hecho que es importante señalar. A las plantas, ¿no? Toda la agricultura, por ende, les encanta el CO2. O sea, las plantas respiran CO2. Y cuando hay CO2, más CO2 están felices. En los laboratorios, si tú lo puedes ver, si tú metes en un laboratorio controlado, tú pones una plantita, una maceta, y le pones más CO2, la plantita crece al doble, al triple tamaño, ¿no? Eso es biología básica, que está en los libros de texto. ¿No ha sido muy fuerte el incremento con precisamente la quema de combustibles fósiles? Sí, eso yo creo que es innegable. Hemos pasado de situaciones de 280, 300 partes por millón a cerca de 400, debido, entre otras cosas, a las actividades industriales. ¿De qué? ¿Me lo repites? Más o menos de 280 partes por millón a unos 390. 400 quizás. 400 el año pasado supuestamente. Pero 397, el último dato que yo llegué, digamos, lo redondeamos a 400. Y parte de eso es debido a la actividad humana. Otros pueden ser, por ejemplo, los volcanes emiten, hay muchas otras variaciones. El ciclo del carbón, del CO2 también es complicado. La mayoría del CO2 que se emite se reabsorbe en el océano. Y el océano luego vuelve a emitir. Hay todo un ciclo del carbón que es independientemente de la actividad humana, ¿no? Y eso controla también parte del clima, parte del CO2 que a su vez controla el clima. A mí lo que me preocuparía es que el planeta se estuviera enfriando, que estuviéramos entrando en una pequeña edad de hielo. Y tampoco me preocuparía mucho. ¿Por qué digo eso? Si nuestros antepasados sobrevivieron en una Europa que estaba a menos 40, menos 60 grados, ¿no? Hace 13.000 años o 15.000 años, pues yo creo que en el siglo XXI podemos sobrevivir con 2 o 3 grados más o 2 o 3 grados menos. Entonces, yo creo que no todos son malas noticias y hay que... Ahora, no hay que caer en un optimismo irracional, es un optimismo racional y hay que analizar los problemas tal cual son, ¿no? Vimos hace unos meses un tornado muy importante, un tornado realmente enorme en Oklahoma. Surge una senadora en los Estados Unidos, Barbara Boxer, que dice, ahí está la prueba del cambio climático. Vimos un huracán, una tormenta, de hecho muy fuerte, que inundó hasta el metro de Nueva York, y la revista Bloomberg Business Week saca una portada de primera plana que dice, ahí está la prueba del cambio climático. ¿Qué les dices? Sí, bueno, el cambio climático es el villano de moda y es muy cómodo porque le puede echar la culpa de cualquier cosa. Pero no tienen literalmente nada que ver. Cuando tú aumentas un medio grado, 1 grado, la temperatura global no afecta en esto, porque lo que controla básicamente a los huracanes y a los tornados son las gradientes o las diferencias de temperatura, que van a lo mejor de 20 o 30 grados desde la base, digamos, la superficie del océano, a varios kilómetros de altura, que es lo que dura, la altura que tiene un huracán típico. Ahora, la fuerza que va adquiriendo, pues obedece varios otros tipos de fenómenos, y curiosamente hay un fenómeno que es determinante, que se llama la fuerza Coriolis, que tiene que ver con la rotación de la Tierra. Y eso es lo que hace que se empiece a formar un vórtice, y ese vórtice... ¿Fuerza de Coriolis? Coriolis, que era un físico francés, me parece, ¿no? En general, y esto se dice muy poco, son buenas noticias. De que haya en caso de que hubiera un calentamiento global, ¿o qué? Sí, y que estamos saliendo de la pequeña edad de hielo, y que no vamos a entrar en un futuro cercano a una glaciación. Entonces, no es necesariamente malas noticias, ¿no? Al contrario, tampoco puedo afirmar que todas son buenas noticias. Pues tienes un par de grados más, digamos, uno vive en un país muy frío, aquí en Chihuahua, no sé, en Zacatecas, ¿no? Y te dicen que el invierno va a estar en vez de -10 va a estar a -8, pues yo no veo que sea muy mala noticia.